Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Son las 6:03 de la mañana, las 5:03 en Canarias. Han pasado más de 24 horas desde que se perdió el contacto con el avión de Air France que hacía la ruta entre Río de Janeiro y París. Y nada se sabe todavía. Bueno, sí, que apenas hay esperanzas de encontrar supervivientes de los 228 pasajeros que viajaban a bordo del avión, incluidos 2 españoles, un sevillano y una catalana. Vamos primero a Brasil, donde parece que en las últimas horas aumenta la confusión con los datos que se tienen o que manejan las autoridades. ¿Es así, Francho Barón? Las informaciones continúan siendo confusas y cambian casi cada minuto, pero sí parece que un piloto de la compañía aérea brasileña TAM vio ayer unos puntos naranjas que ha descrito como llamas y que desde el gobierno brasileño se interpretan como posibles pedazos del avión accidentado. Una vez más ha ocurrido. Nosotros teníamos pensado otro tipo de programa, otro tipo de historias, que seguro que van a ser de vuestro interés, pero la actualidad manda, y aquí somos un grupo de periodistas, y la actualidad nos ha tenido varios días a todos con el alma en un vilo. ¿Por qué? Porque un accidente aéreo siempre provoca, y lo hemos vivido recientemente, por desgracia, hace menos de un año, siempre provoca una sensación curiosa, esa que nos indica que podíamos haber sido nosotros, pero sobre todo, quizá también, en lo más profundo del inconsciente colectivo humano, existe eso de que hemos dominado la naturaleza, pero que de vez en cuando los accidentes son inevitables. A estas mismas horas, tal y como escuchábamos en la voz de nuestro compañero Carles Francino, la búsqueda continúa y los datos van saliendo poco a poco. Durante unas horas, no sé si todavía, el accidente ha sido absolutamente misterioso, extraño. Se ha hablado de todo tipo de posibilidades, de corrientes extrañas, de efectos electromagnéticos. Incluso se ha dicho que vecinos de Canarias se habían filmado y fotografiado algo que podía ser ese accidente. Y hemos recordado de inmediato, como en un flash, el equipo de la nave del misterio radiofónica, pues un montón de accidentes aéreos con misterio. Muchos son desapariciones absolutas, por ejemplo. Estoy seguro que la mayoría de amigos que ahora están al otro lado no se acuerdan de uno de los más raros, ocurridos en el mar de Alborán, cerca de las costas de Almería. Es curioso, siempre ha sido un caso que a mí me ha dejado profundamente inquieto. El del capitán Antonio González Boado. Era el año de 1969, 3 de julio. Él iba en un avión Albatros Grumman, 206 escuadrón de la base de vigilancia aérea que se instalaba entonces en Jerez de la Frontera. Eran 7 tripulantes, todos ellos con altos cargos en el ejército. Simplemente desaparecen en el mar. También ellos dieron una última voz de auxilio. Esa última voz de auxilio sigue siendo uno de los grandes enigmas y misterios todavía de los asuntos extraños en España. Porque el capitán Boado, lo último que dijo antes de que el hidroavión desapareciese, y era un avión perfectamente ideado y diseñado para planear en el agua, fue: vamos hacia un gran sol. Otro elemento que hizo correr ríos de tinta en su época, Antonio González Boado, por ejemplo, había sido el primer militar, el primero, el pionero, que había escrito un artículo que, por ejemplo, se llamaba, fijaos si no hay argumento para una película, Extraterrestres, con bastante polémica, por cierto. En agosto de 1967, el capitán Boado, un hombre valiente y crédulo en el asunto de los ovnis como objetos procedentes de otros mundos, escribía en la revista de Aeronáutica y de Astronáutica del Ministerio de Defensa ese primer aldabonazo, Extraterrestres. Algunos investigadores de Sevilla, muy veteranos, me contaban que vieron al capitán Boado muy inquieto, muy inseguro, poco antes de ese último viaje. No tenía que ir él en el hidroavión Grumman, Albatros Grumman. Tenía que ser otro compañero. Unos pocos días antes, apenas un par de meses, el 15 de mayo, otro accidente similar había hecho desaparecer los cuerpos, excepto uno, de los tripulantes de otro hidroavión en la misma zona del mar de Alborán. Fue tanta la incertidumbre que incluso en la prensa española se habló de una especie de triángulo, y quedaban muchos años para hablar del Triángulo de las Bermudas a nivel popular frente a las costas de Almería. Del capitán Boado jamás se supo nada, jamás apareció su cuerpo. Su último mensaje de este pionero de los ovnis, antes de sumergirse para siempre quizá, fue: vamos, viajamos hacia un gran sol. 1:12. Como decíamos, teníamos muchos elementos, pero no podéis despegaros esta noche de los micrófonos de la SER, porque os aseguro que hay contenidos sorprendentes a todos los niveles. Y no quiero adelantar más.
últimos datos, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Sobre este avión que nos ha mantenido, como decíamos a todos, con una gran incertidumbre, sobre todo por lo que se iba conociendo poco a poco, e incluso por elementos que surgían, si no recuerdo mal, como trozos de asientos, que luego no eran. Del avión, trozos ¿Qué sabemos de asientos. Ahora mismo? ¿Dónde se produjo Pues ahora el accidente? mismo sabemos que han sido rescatados los cuerpos de 2 de esos pasajeros del vuelo 447, que se cree que esas 228 personas que iban en ese avión han fallecido. No se sabe muy bien cuál ha sido la causa, pero sí se sabe que en 24 ocasiones, en los últimos 10 minutos, intentaron ponerse en contacto, dando voz de alerta, los pilotos de este avión, que además llevaban el piloto automático desconectado. No se sabe si por errores, si hubo algún fallo técnico o si ellos mismos habían desconectado ese piloto automático. Y también se cree que Air France no reemplazó algunos instrumentos que medían la velocidad en ese avión, que ya se había avisado que había un error en los instrumentos de mando y que Air France no hizo nada, no arregló esos instrumentos, y al parecer también puede ser una de las causas, aunque desde Air France y desde la investigación que se está realizando se apunta a todas las hipótesis. No se descarta por el momento ninguna, desde un atentado, que puede haber explotado una bomba en esa nave, en ese avión que iba desde Sao Paulo hasta París, hasta que haya sido un accidente provocado por las tormentas, aunque también los meteorólogos dicen que no había tantas tormentas eléctricas como para provocar un accidente y que ese avión cayera al Océano Atlántico. Pues realmente las noticias son contradictorias, se ha hablado de muchas cosas, podéis opinar como siempre, las vías de contacto ya están abiertas porque muchísima gente ha opinado. Pero antes de eso, antes de que abramos líneas, aunque están ya a vuestra disposición, ya sabéis, en cadenaser.com, ese lienzo en blanco que podéis rellenar, Carmen, y otras 2 vías. Claro, es que sí, www.cadenaser.com, ahí ponéis, si queréis dejar algún mensaje para el programa, lo escribís y vosotros mismos podéis ver los mensajes que va dejando la gente, y también nuestras vías de contacto habituales, 7640, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, vuestros comentarios, vuestras preguntas, o milenio3 con número @cadenaser.com. Incluso aquí en la cadena SER ayer, el jefe de prensa Juan de Dios Rodríguez, el buen amigo, nos enviaba una información, se estaba especulando con algún tipo de corrientes o efectos electromagnéticos que se producen en cierta franja, donde incluso aseguraban que algunos satélites no hacían bien su trabajo, que no dejaban se podían de fotografiar. funcionar algunos radares. Se hablaba de la proximidad en esa zona mayor del cinturón de Van Halen. Yo no sé hasta qué punto eso puede ser verdad o no. Es cierto que hay ciertas informaciones que, si uno busca e indaga, ve esas anomalías que ocurren en el Atlántico Sur. Pero es que lo curioso ocurría en Canarias. Seguramente no tenga nada que ver, pero los compañeros de la cadena autonómica de televisión en Canarias registraban varios testigos que hablaban de que habían visto un gran resplandor. Y muchos pensaban, claro, las distancias son imposibles, pero estaban convencidos en Canarias de que habían fotografiado la explosión y caída de una luz hacia el mar, y que podía ser, por ser la misma fecha, el avión siniestrado o el avión desaparecido. Escuchamos esos documentos, 2 breves fragmentos de declaraciones de testigos que hablan de eso. Incluso algunos colapsaron prácticamente el 112 en Canarias dando informaciones, y sobre todo una testigo que desde su domicilio había podido filmar o fotografiar este extraño acontecimiento. Como todos los días que me levanto para llevar al niño al colegio y abro así la cortina del salón y veo una cosa en el cielo, primero así, una línea en el cielo, no vertical, sino que se veía una mancha blanca. Y digo, bueno, voy a sacar una foto, pero después vi algo que caía y me dio tiempo de ir a buscar la cámara desde el salón a la habitación. Y para tomar una foto yo soy lenta y todavía estaba eso en el aire. La buena gente de Canarias creía que estaba filmando exactamente eso, la deflagración de un objeto volante, evidentemente un avión, y que caía de nuevo hacia el mar. Otro testimonio de cómo la gente intentó ayudar, o sea, no lo hacía por salir en la prensa sino porque creían que estaban fotografiando, filmando una auténtica tragedia. Tarde llamar al 112 para informarles de mi foto y si podía ayudar en algo, porque puedo dar el horario, la ubicación, que es desde mi salón, y bueno, la di y le mandé la foto, pero me dijeron que no puede ser. Después fue por la tarde, que me dieron 1 hora para analizarla y
Claro, a mí lo que me extraña, no pude sacar la segunda foto, porque fue una donde caía primero una bola y después se tornó más amarilla. Una bola que se tornó amarilla con un fulgor como de fuego y que desaparecía. Evidentemente, no creamos que pueda ser el aparato de Air France. Teorías de todo tipo, y lo que sabemos es que a estos momentos de la noche, a la 1:18, no hay elementos, todavía no sé la última hora de teletipos, de fragmentos del avión, que es lo extraño. Hay cuerpos, pero no fragmentos del avión, ¿no? Sí, se ha encontrado lo que puede ser un asiento de color azul, como los Ese que sí lleva es ya de Air Air France. France. Todavía Air France no lo ha confirmado porque sabes que todos los asientos de los aviones llevan un número de serie. Pues Air France todavía no ha confirmado que se trata de un número de serie de un avión suyo, pero vamos, tiene toda la pinta de que sí, que es un avión de Air France. Hay también una billetera donde iba un billete de ese vuelo, se ha encontrado también un ordenador portátil metido en su carcasa, y se van poco a poco encontrando elementos que hacen apuntar que se tratan de cosas que iban en el avión. Y se están encontrando en el punto exacto de donde Se están encontrando a 70 kilómetros de donde fue la última emisión del piloto. 70 kilómetros desde donde reciben la última llamada del piloto. Vaya. Santi Camacho, se ha hablado mucho de la extrañeza de este accidente. No sé hasta qué punto es más raro que otros o deja de ser más extraño que la amplísima, por desgracia, casuística que existe. Se ha dicho la palabra misterio, enigma. Lo que sí sabemos es que hay unos cuantos casos, algunos olvidados, que también fueron desapariciones de este tipo, tanto de personas, como el caso de Boado, como de los aparatos en sí, que siguen siendo un reto. Y como de las dos cosas, porque realmente la historia de la aeronáutica está repleta de estos incidentes. Hemos seleccionado unos poquitos para ilustrar un poco el tema. Pues mira, contabas lo de Boado, pero sin salirnos de España hay otro gran incidente de desaparición de avión, y es el del Cuatro Vientos, pilotado por el capitán Mariano Barberán. Mariano Barberán y su copiloto Collar, en 1933, el 8 de junio de 1933, iniciaron lo que para entonces era una hazaña épica, que era un vuelo sin escalas desde Sevilla hasta Camagüey, en Cuba. Ahora parece muy fácil, pero en aquella época aquello era el equivalente a un viaje espacial de hoy en día. Era una hazaña técnica, una hazaña valerosa, y lo cierto es que fue una hazaña culminada con éxito. Llegaron hasta Camagüey, fueron recibidos como héroes, y el misterio del Cuatro Vientos comienza cuando el 11 de junio, ya siendo reconocidos como tales héroes, despegan con dirección a México para ser recibidos por el presidente mexicano y recibir allí también pues ese homenaje como héroes de la madre patria, que acaban de cumplir una hazaña increíble. El problema es que nunca llegan a México. El Cuatro Vientos se pierde para siempre, desaparece. No, los ejércitos tanto de México como de Cuba y de otros países hacen una búsqueda sin precedentes en aquella época y no encuentran ni el más mínimo fragmento del aparato, y ni desde luego de los tripulantes, y a día de hoy solo quedan hipótesis de lo que sucedió con el Cuatro Vientos, algunas muy novelescas, como que alguno de los miembros de la tripulación en Cuba cometió algún tipo de desliz amoroso con alguien muy influyente, y el marido vengativo llegó a colocar un artefacto explosivo en el avión, que estallaría en mitad del aire. Otros dicen que el Cuatro Vientos fue el primer avión víctima del Triángulo de las Bermudas. Y hay una teoría que parece a día de hoy la más probable, y es que el Cuatro Vientos se viera forzado a aterrizar, a hacer un aterrizaje forzoso por una tormenta en la Sierra de Mazateca. En aquel momento la Sierra de Mazateca era un auténtico nido de bandidos que podrían haber ejecutado directamente a la tripulación por hacerse con un botín, y que después, viendo en los periódicos o en las noticias el tremendo eco de las personas a las que habían atacado, decidieron desguazar el avión, enterrarlo en diversas partes de la serranía y nunca más volver a dar señales de vida.
casos que han dejado su impronta en muchos libros clásicos que nos hablaban de el limbo de lo perdido, ¿verdad, Santi? O desapariciones misteriosas, y que nunca han acabado de resolverse del todo. Uno de los casos que incluso lo que dijo el piloto antes de perder el contacto para siempre originó hasta una revista famosa que tocaba estos temas a principios de los 70. La última comunicación de un vuelo comercial que atravesaba los Andes en la zona chilena fue Stendek, que no se supo nunca qué quería decir la palabra Stendek, ¿no? Pues sí, aunque te voy a dar un pequeño disgusto. Luego apareció el avión en estrellado 1998 en un glaciar. Durante 22 años, si no me equivoco, fue una desaparición insólita, ¿no? No, durante 50. 50. Fue algo tremendo. Estábamos hablando de un avión que se llamaba el Stardust, el polvo de estrellas. No podía tener un nombre más apropiado para un avión misterioso, que efectivamente volaba en dirección al aeropuerto de Los Cerrillos, en Chile. Y a las 15 horas de aquel día, efectivamente, además ese mensaje era tan estamos hablando de 1947, que no hemos dicho la fecha, era tan precario en aquel momento el sistema de comunicaciones que ese mensaje fue en Morse. El radiotelegrafista del aparato en Morse efectivamente repetía constantemente Stendek. ¿Y se ha sabido alguna vez qué quería decir la palabra Stendek? O sea, que ese es realmente el misterio que queda, porque efectivamente pues el aparato apareció, hay incluso pruebas de ADN con los parientes o los descendientes de las víctimas que efectivamente demuestran que era ese avión y esa tripulación, pero de ese Stendek repetido obsesivamente nada. Es decir, ese es el gran misterio del accidente del Stardust, que yo creo que ese se lo llevaron desgraciadamente a la tumba a sus tripulantes. Y por último podríamos hablar, Santi, en este breve recordatorio, ¿no?, ante lo que nos han ido suministrando por desgracia las noticias, iremos sabiendo a lo largo de la semana qué pasa con ese vuelo desaparecido, esas 24, Carmen, eran 24 llamadas de auxilio en 10 minutos. Sí, es el propio equipo técnico el que cuando ve que algo falla en el avión, ya sabes que ahora los aviones, menos para despegar y para aterrizar, casi todo va con el piloto automático. Hemos estado hace poco en una cabina de un avión porque el piloto y el copiloto nos dejaron entrar, y ellos prácticamente tienen que estar muy atentos, eso sí, a la radiocontrol, a todos los elementos que tienen, porque llevan a muchas personas a su cargo, pero normalmente cuando el vuelo es normal, cuando no hay ningún tipo de tormentas ni pues otras cosas que puedan tener algún peligro para el vuelo, pues se pone el piloto automático. Cuando los generadores que están en el avión empiezan a fallar, es el mismo ordenador, digámoslo de algún modo, de ese avión el que empieza a emitir una serie de señales que se reciben en algunos de los centros, en las torres de control, y esos 24 mensajes son los que emite en menos de 10 minutos este avión. No sabemos si hay mensajes de voz del piloto con la torre de control. Claro. Eso es lo que o no se sabe o por el momento no se ha dado a conocer. La caja negra no se ha encontrado. Recopilábamos alguna información que nos ha sorprendido, sinceramente. Juan Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues fíjate, hemos recibido diversos mails y comunicaciones, y repito la tesis que se planteó aquí en diversos programas de la SER en estas últimas horas. Además, animo a que nos digáis vosotros vuestra hipótesis, vuestra posibilidad. Y luego, por cierto, adelanto que si conocéis lugares abandonados, si conocéis algo de esa España un poco desolada, ¿no?, esa España un tanto sombría en algunos casos, que en muchas historias se ha quedado casi intacta, como si fuera un escenario teatral de otro tiempo, si conocéis lugares con leyenda o sin leyenda, seguro que vais a dar buenas ideas a un montón de amigos que esta noche van a estar con nosotros, auténticos exploradores de esa España ignota. Yo creo que es un fenómeno nuevo y del que tenemos que aprender. Fijaos, hablaban de una cosa que yo jamás he sabido mencionar, la anomalía del Atlántico Sur, que dicen textualmente que es una región donde los cinturones de radiación de Van Allen se encuentran a unos cientos de kilómetros de la superficie de la Tierra. Está absolutamente estudiado, al parecer no deja de ser polémico, y dicen algunos, yo en este caso, lo repito, no soy científico, no sé qué puede haber de verdad o no, pero se ha manejado este término y muchos amigos nos han preguntado por él, una depresión en el campo magnético de la Tierra en esa zona, ocasionada por el hecho de que el centro del campo magnético de la Tierra está desviado en su centro geográfico en 450 kilómetros. En definitiva, esta serie de anomalías que ocurren ahí hacen incluso
que algunos satélites, como decíamos, no funcionen bien, justo en esa región, en esa zona del Atlántico Sur. Se afirma que el telescopio espacial Hubble no efectúa siquiera observaciones al pasar por esta zona. Me gustaría, además, si alguien tiene más datos, conoce más en profundidad la historia de estos cinturones de radiación de Van Allen y cómo afectan en esa franja, desde luego habría habido, si esto es así, pues muchos más accidentes. Quizá los ha habido en esa misma zona y no lo sabemos. Desde luego, todo lo que tiene que ver con aviones nos sobrecoge de un modo especial, ¿no? Todos estamos constantemente o casi constantemente yendo en vuelos y uno piensa en la tranquilidad, como debe ser, de que el hombre, esta especie extraña, ha manejado ya la naturaleza, aunque de vez en cuando ocurre que dentro de un avión uno sigue preguntándose por qué va por el aire, y cuando ocurre un accidente en el fondo todos nos quedamos con una extraña impresión. Si hay un caso que Santi nos va a contar casi en titulares, para ponerlo en chincheta en el blog, ¿no? Aunque hoy sería ya en el blog, de lo que son los sucesos, con resolución si cabe más extraña que el misterio, es el famoso vuelo 19, ¿no? El vuelo 19 es posiblemente el caso más increíble y que más literatura ha movido, sobre todo relacionado con el tema del Triángulo de las Bermudas. Resumiéndolo mucho, el 5 de diciembre de 1945, a las 14 horas, 5 aviones Avenger desde Fort Lauderdale, en Florida, hacen un vuelo de entrenamiento que iba a ser lo más sencillo del mundo, en un momento de absoluta tranquilidad atmosférica. Era ir ida y vuelta a la isla de Bermuda y ya está. Era simplemente una formación de entrenamiento. Se empiezan a recibir mensajes extraños en la base de Fort Lauderdale, mensajes de pánico en cierto momento, que hablan de desorientación, de una extraña niebla, de un mar blanco incluso, y se pierde completamente toda la pista del vuelo 19. El problema es que desde la base aeronaval de Río Banana se manda un avión, un bimotor, un hidroavión bimotor grande de rescate, que también se pierde. Así las cosas, durante días se hace una búsqueda ya de estos 6 aparatos y no se encuentra absolutamente nada. Y bueno, pasa a la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Hace pocos años sí se encontraron los restos del vuelo 19, con lo cual muchos escépticos dijeron, bueno, pues tapamos la boca de los que afirman que lo del vuelo 19 fue algo tremendamente extraño. Pues esta gente se desorientó en el mar, los aviones se estrellaron en el agua y ya está, asunto solucionado. El problema es que los aviones fueron encontrados bajo el mar, prácticamente intactos, y lo más chocante del asunto es que las carlingas estaban perfectamente cerradas, con los cristales intactos, y dentro no había ningún cuerpo ni ningún esqueleto. ¿Qué se ha argumentado para explicar eso, Santi? Pues es difícil, digamos que la explicación oficial es que los cuerpos salieron violentamente despedidos, que a lo mejor intentaron saltar en paracaídas y la propia presión del impacto o del aire volvió a cerrar las carlingas. Digamos que teorías para intentar explicar esta anomalía hay muchas, pero desgraciadamente en este caso tampoco creo que salvo que en alguna exploración submarina se encuentre algún cadáver, algún esqueleto de piloto todavía enganchado a un paracaídas de nylon, pues va a ser difícil saber la verdad. Vías de contacto, Carmen, ¿qué está diciendo la gente? ¿Qué opinan sobre este suceso que, bueno, está ahí en toda la primera plana informativa? Las últimas noticias hablan de que las condiciones climáticas, que evidentemente es lo primero que se argumenta siempre para un accidente de este tipo, a no ser que haya una anomalía mayor, un atentado, un fallo... Que tampoco se descarta, ¿eh? No se descarta todavía, ¿no? No, porque además Hombre, Air France, no, ¿no? 2 días antes recibe un aviso de bomba. Air France. No dice ni en qué avión ni en qué vuelo, pero 2 días antes en Air France publican las noticias, se había recibido un aviso de bomba, con lo cual todas las hipótesis están abiertas. Una cosa importante, decíamos que las tormentas, ahora el último informe dice que no había unas condiciones climáticas malas tampoco.
No que no hubiera, especialmente había malas. tormentas, lo que no había era, como se dijo, tormentas eléctricas que pudieran afectar a lo que es el avión. Además, siempre que hay una tormenta, los aviones llevan una serie de dispositivos de seguridad, que aunque le impacte un rayo es muy difícil que los demás instrumentos dejen de funcionar. Sacaron incluso desde Air France y desde otras compañías de vuelo y pilotos que hemos escuchado en la cadena SER hablar, pues que tenían todo tipo de instrumental para que si un rayo impacta en pleno vuelo no afecte hasta tal punto que el avión o se rompa por la mitad o tenga que estrellarse. No, que es que ahora son vuelos muy seguros. ¿Qué dice la gente? ¿Qué opina? Sí, abuela pluma, y hay que dar dos noticias importantes antes de pasar al siguiente tema. Pues fíjate, Rafita nos dice: hola a todos, sobre la misteriosa desaparición del Airbus A330, ¿se os ha pasado por la cabeza que puede haber pasado algo con un campo electromagnético como el del Triángulo de las Bermudas? Ferran nos dice: este accidente es más misterioso que los anteriores porque hoy disponemos de una mayor tecnología. Hay muchas hipótesis. Noel dice que los 24 mensajes son enviados automáticamente por el avión a la base en tierra de Air France. Son mensajes para el mantenimiento, son fallos de sistema o malfunciones. ¿Cómo puede desaparecer aviones de pronto en los tiempos que corren? ¿No tienen GPS?, se pregunta Macaco. Desde luego, mucha gente absolutamente inquieta porque tampoco es normal, ¿no? ¿Con cuántos pasajeros? Pues tenía 228 pasajeros a bordo, entre personal de vuelo y pasajeros. 2 de ellos eran españoles, una chica catalana y un chico andaluz. Además, la historia, que eso ya es una historia mucho más terrible, que no queremos tampoco ahondar mucho en ella, de los extraños accidentes aéreos solo en España, nos daría para mucho, desde el accidente de los rodeos con un extraño accidente, el accidente extraño en las pistas de Barajas, el último que hemos tenido, y el del año 83, el increíble caso de la explosión o accidente de un avión sobre la cresta del Monte Oiz en Vizcaya en 1985, que siempre se especuló si había sido una explosión, un atentado, en fin, 1000 historias raras que entran en lo puramente físico y real. Nosotros queríamos abrir un poco el abanico del misterio, porque esos casos que están ahí, algunos han tenido novedades, como el caso de Stendek, esa extraña palabra, 50 años después, otros como el vuelo 19 se han encontrado los elementos físicos y sigue habiendo misterio, otros como el capitán Boado, el de Voy hacia un gran sol, primer escritor militar de ovnis en España, pues ese sigue siendo un auténtico reto todavía por resolver. 2 noticias importantes antes del siguiente tema, y yo creo que claves. Una, que el día 27 de junio vamos a despedir la temporada de Milenio 3, la 8ª temporada de Milenio 3, ni más ni menos, en un sitio, bueno, Juanje tiene los ojos, vamos, le hacen chiribitas los ojos a Juanje Vallejo. Vamos a la tierra de nuestro amigo, a Granada. A Granada, capital del mundo, dicen algunos, capital del misterio. Ahí estamos, en Granada, 27 de junio. Tienen que ponerse en contacto con Radio Granada o Cadena Ser Granada para que, bueno, les den todos los datos sobre las entradas totalmente gratuitas. Juanje, vamos a tu tierra y vaya sin material, ¿eh? Hombre, yo pienso que Granada es la capital de la belleza y del misterio. Bueno. Cosas, yo que soy de allí de toda la vida, padres, madres, No lo dirás abuelos por ti, y ¿no? bisabuelos. No, hombre, lo del misterio... No, lo de Los la míos no los voy a belleza. defender. Lo de la belleza no. A mucha honra, después de 14 años pegándome puñetazos, mira cómo tengo la nariz y ya no tiene remedio aunque esté operado. Pero sí, Poder de rugby. la verdad que es un placer para mí ir a Granada, y bueno, sí que lo digo en serio, que es la capital de los misterios en una cosa, ¿no? En la historia, en lo paranormal, en los arqueológicos y históricos, ni te cuento esa mezcla de musulmanes, cristianos, judíos, esa joya que es la Alhambra. Y a nivel en de casuística, es que pocos y lugares. en casuística hasta el punto de que el mismo Ayuntamiento de Granada hace una ruta o hizo una ruta en la que se visitaban 13 lugares, 13 casas encantadas con 13 historias de fantasmas, con testigos, con personajes reales, que recogió Rafael Casares en un libro en el que yo, bueno, le eché una mano para algunas historias. Pues pienso que pocas ciudades en Fíjate este país qué tienen bonito, tanto Juanje, el encanto. detalle, gente como la toledana, de qué música nos pone Noel Calero, hoy Qué que vuelve a la bonito, nave qué del bonito. misterio. Hola maestro, ¿cómo estás? Fermín Agustí, Carlos Largo ahí, pendientes de todo, este sonido. Nos vamos a Granada el 27 de junio, amigos, y ojalá tengamos, lo sabemos que sí, el cariño que hemos recibido siempre, por ejemplo, última visita de Morón. Granada, y además como despedida, va a haber muchas sorpresas, amigo de Santi, y un sinfín de historias, pero qué bonito saber que Granada o Toledo, con esa enjundia a nivel de historia, hacen rutas del misterio y de los casos extraños. Bueno, pues misterios, no nos va a caber contar todo lo que sabemos de Granada, historia,
tradición, antropología, enigmas todavía vivos y lugares que interesarían mucho a los amigos que vienen a continuación, porque sigue habiendo lugares absolutamente olvidados, extraños, inexplorados, ni más ni menos que en el corazón de Granada. ¿Y qué os parece si para el siguiente tema conectamos con un sonido? Tenemos a varios amigos que han venido porque hay un fenómeno que nos ha llamado muchísimo la atención, pero de verdad que me parece algo digno de ser tomado muy en cuenta. Cuando uno se da cuenta de que hay misterios y fenómenos también intrigantes, también extraños, que van tomando vida por la red. Yo lo primero que recibí, me acuerdo, fue unas fotos. Primero me impactó por la marca, claro, por aquello de la nostalgia que de vez en cuando recordamos aquí. Y por la historia que había detrás de esa marca también. Avidesa. Avidesa. Muchos niños, que ya no son tan niños, se le habrán dado un respingo. Avidesa, que ya marca de helados, bueno, tiene una instalación, creo que era en la zona de Valencia, completamente abandonada. Y algunos amigos que podíamos hablar de exploración urbana van allí, hacen fotos. En otros blogs lo que se hace es recoger la historia de lugares abandonados. Hay trayectos, por ejemplo, ferroviarios de estaciones abandonadas que, bueno, Juanje ha estado hace poco en una de ellas, en Cantabria. En fin, podríamos resumirlo en gente que está utilizando la red para intercambiar información sobre una España de la que jamás se habla. Los nombres de las webs o de los blogs son interesantes, ¿no? La última visita, los lugares olvidados, Obsoletum. Está viendo un auténtico emerger de estos temas. Y queríamos tener a varios amigos pues para que nos cuenten por qué van a estos lugares, qué es lo que sienten, por qué lo hacen, qué clase de historias han encontrado, qué dificultades, qué aventuras, cuál es la fotografía que no pueden olvidar, el lugar. Hay algunos, por ejemplo, donde hay laboratorios o despacho donde pone subdirector y sigue todo ahí, como si el tiempo y las sombras siguieran todavía trabajando, ¿no? España desconocida, España asombrosa, todo mezclado en este tema que viene a continuación. ¿Qué mejor, Noel, que darle paso con estas pisadas? Ahora veremos de quién son exactamente, porque hay varios amigos de diferentes grupos que van ascendiendo, es que imaginaos si no es de película de terror, hacia una estación de esquí abandonada. Con, no sé, esos dibujos de alpinistas, esos alces ahí en las paredes grabados, esas habitaciones con madera por fuera. Hay muchas instalaciones de este tipo. Yo no sé si en algunos ha habido misterio y fenómenos o no. En los hospitales me imagino que sí, pero ellos nos lo van a contar. Las pisadas, por ejemplo, de dos amigos que están ascendiendo hacia esa última estación, nunca mejor dicho. 1:41. Ahora el viento, ¿no? El viento que siempre acompaña estos lugares. Yo estoy muy sorprendido, chicos, y aquí Juanje, Santi y sobre todo los oyentes quieren hacer muchas preguntas. Esas 3 vías de contacto, por supuesto, abiertas de nuevo, Carmen. Claro que sí, vamos a repetir esas 3 vías de contacto. Cadenaser.com, ya sabéis que ahí podéis dejar vuestros mensajes y que en tiempo real los vamos publicando, van saliendo y así los podéis leer todos. Milenio3 con número @cadenaser.com si nos enviáis mail, o 7640, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes. Y fíjate, como estamos con Feria del Libro, vamos a sortear 3 ejemplares del libro de un buen amigo, El sótano, de David Zurdo. Ni más ni menos. Por cierto, que el sótano va un poco también de todo esto, ¿no? Sí, de también, por eso. En viene a colación ahora. Universitaria de Madrid. Los lugares olvidados es una de esas webs o blogs importantísimos que nos ha sorprendido mucho. Aquí tenemos a 2 de sus miembros, que son Eduardo Delgado. Eduardo, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Sí, y tenemos también a Verónica Rodríguez. Hola. Buenas noches. ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien, encantado. Oye, ¿cómo es esto de por qué surge en alguien la idea de ir a visitar una España que desde luego no es muy turística, no es lo que habitualmente uno busca, ¿no? Sino una España más bien sombría? ¿Cómo surgió en vuestro caso esta idea? La verdad es que nosotros viajamos bastante, no en plan solo fotografía, sino en plan turístico, plan cultura general, y empiezas a darte cuenta que hay lugares en los que al principio no te fijas en ellos, pero que luego los ves y dices, jope, mira, este lugar está abandonado, ¿qué será un lugar abandonado? Vamos a entrar a ver qué es lo que hay. Entonces, entras una vez y la verdad es que es diferente. Entras y en muchos casos te lo encuentras vacío, en otros casos encuentras tal y como lo dejaron, se cerró y nadie volvió a entrar y te lo imaginas cómo fue,
Y tú estás en ese momento y ya no está con gente, estás tú solo, pero está todo tal y como lo dejaron. O sea, me estás diciendo, Eduardo, que la sensación, ya no es lo que hay allí, sino la sensación personal de vivir un lugar abandonado es muy especial, ¿no? Sí, la verdad es que es lo que más te llama la atención, la sensación de verte tú solo paseando por un lugar así, sin encontrarte con nadie. Entonces te imaginas cómo pudo ser. En el caso que has comentado, por ejemplo, de Avidesa o de otras empresas, te lo imaginas lleno de gente, pero ahí estás solo tú. Ves los despachos, todo el mobiliario que ha dejado y lo ves vacío, no hay nada. Entonces te llama la atención sobre todo el silencio. Un silencio muy especial, imagino. Y además yo intuyo, amigos, que esta noche vamos a aprender mucho, porque siempre la audiencia es muy interactiva. Y aunque la cantidad de casos que vais registrando en las diferentes webs es increíble, yo sé que esta noche... Y abrimos esos contactos precisamente para eso, ¿no? Para que nos propongan casos que ellos conocen, que la gente tiene en sus lugares de origen y que tienen quizá leyenda o historia, y estoy seguro que daréis y daremos buena cuenta de ellos. ¿Tú recuerdas, Verónica, el primer lugar abandonado, el que inauguró estas historias? Sí, bueno, realmente fue en las primeras vacaciones que fuimos a Huesca, al Pirineo Aragonés. Fuimos a Jaca. Y pasamos por realmente fuimos a Viescas, ¿de acuerdo? Viescas, el lugar de la tragedia. Exactamente. Entonces, realmente donde está el camping, o en su momento estuvo situado el camping, al pueblo de Viescas, hay escasos 2 kilómetros únicamente. Y es una única carretera de doble sentido. Entonces, pues cuando nos dirigíamos hacia Viescas, vimos al pasar unos edificios que en primera instancia no nos dimos cuenta aparentemente de que podían ser el camping. Luego, volviendo a los pasos hechos en su momento también, pues lógicamente paramos el vehículo, vimos la entrada, accedimos a todos los edificios que en su momento ya solamente quedan... Era el camping Las Nieves. Las camping Las Nieves, exactamente, eso es. Pero es que lo que realmente nos chocó, nos sorprendió, es que todo está como quedó en el momento de la riada. Es que todo, el lodo, la piscina, los juegos infantiles, los baños, los vestuarios, todo, absolutamente todo igual. De hecho, incluso, Iker, te puedo llegar a comentar que quedan hasta restos, zapatillas, camisetas... Y si no recuerdo mal, Verónica, Eduardo, la tragedia de Viescas fue en el año 96 aproximadamente. Sí. Una gran cantidad de muertos arrollados por, decían, la mala situación del propio camping, ¿no? En una bajada de 2 montañas. Sí, efectivamente. Y ahí quedaba el camping a modo de urbanización, es decir, el lugar donde la gente tenía sus servicios. Sí, realmente cuando visitas el camping, ahora han puesto un cartel, creo que es del Gobierno de Aragón, en el que se pone que se desdobló el canal, que en su día era solo uno, ahora hay 2, y lo que ha hecho es dejar esos 2 canales, han dejado al camping en medio. Entonces, pues alguien en plan reivindicativo escribió con spray que llama la atención. Esto había que haberlo hecho antes. Y sí, la verdad es que ves la situación del camping y no está muy bien situado. Pues yo estoy muy contento porque además veo cómo lo contáis y eso yo creo que a través de la radio respira de una forma muy especial y que mucha gente ahora que es de allí se esté identificando con eso y que otra mucha gente esté diciendo, oye, resulta que al lado de mi casa en Aranda de Duero, por ejemplo, hay una fábrica donde... Y yo creo que vamos a tener muchas conclusiones interesantes. Una cosa, Verónica, la imagen que se te queda, vamos a intentar hacerlo como un flash, ¿no? De una de las fotos que pueden estar en vuestros blogs o puede haberse quedado aquí. ¿Cuál es, por ejemplo, de este lugar, de Viescas? De Viescas, la entrada al camping. La entrada, lo que es la entrada principal, de ver esa entrada con esos 2 carriles, con una valla en medio y... simplemente entrar, ver la entrada, la subida hacia donde estaban las parcelas y las caravanas y verlo todo desértico. ¿Los lugares con tragedia son diferentes a otros lugares donde no ha habido tragedia? ¿Donde uno sabe lo que ha pasado ahí? Sí, realmente eso te da que pensar. Nosotros, por ejemplo, el camping nos lo paseamos entero y es curioso porque la carretera... De día, me imagino. De día al atardecer, que le da también... Que el atardecer ya tiene su Exactamente, su tono. No llega a ser de noche, pero tiene su tono. Entonces es curioso porque la carretera que va hacia arriba, hacia los Pirineos, pasa muy cerca. Es una carretera con bastante tráfico porque, de hecho, cuando fuimos nosotros es cuando la gente va a esquiar, entonces el tráfico es bastante... abundante y no se oye apenas la carretera. Entonces vas paseando y lo que oyes es sobre todo el viento, porque las hierbas están muy crecidas, allí no ha vuelto a haber nada y llama la atención eso, lo cerca que estás de la carretera y solo se oye el viento y eso piensas, jope, aquí murió bastante gente. Entonces recuerdas, porque yo creo que todos recordamos las imágenes que salían en televisión se veían las diferentes parcelas a diferentes alturas y cómo se veía el agua, que hacía una cortina por todas las parcelas y las ves solo con hierba y mecidas por el viento y la verdad es que
Eso nos llamó bastante la atención. La hierba, yo tengo una imagen que no olvidaré nunca, ¿te acuerdas, Carmen? En la Atalaya, a mí se me quedó, en Ciudad Real, un hospital abandonado de esos que también tenía su historia, ¿no? Y nosotros hacíamos el programa en Ciudad Real. Y yo recuerdo, y dices, mira, luego te acuerdas de muchas cosas, pero el cerebro humano capta impresiones que uno tampoco sabe bien por qué. Porque quizás has visto cosas más fuertes, pero pum, se queda algo. Y yo me acuerdo la impresión de un campo de fútbol de niños con la hierba que llegaba casi hasta la mitad de la portería, ¿no? ¿Cuántos años sin jugarse un partido ahí, Y una habitación ¿no? acolchada, donde encerraban también a los que eran pues más peligrosos, ¿no? Se podían hacer daño. Y también el ascensor caído. La verdad es que era un edificio impresionante. Cuidado, Carmen, luego con toda la teoría que hay de estos lugares, que lo haremos con nuestros amigos, de las pintadas y mensajes que se dejan en estos lugares. Yo me acuerdo uno que era un niño como con sangre en la cabeza. O sea, tú ves un pasillo gigantesco, también al atardecer, y llegas ahí al final y ponía, aquí te puedes volver loco. Sí. Eso, claro, es gente que va después. Podemos hablar también luego de la gente cómo se comporta, porque hay gente que se comporta bien y gente que no sabe respetar sitios que tendrán su valor o que ya lo tienen. Realmente, y hay que advertir. Vamos a presentar a otros amigos, creo que vamos a disfrutar. Están en Radio Barcelona, en la cadena SER en Barcelona. Yo creo que ya están todos ahí perfectamente situados. Son Monse, nuestra técnico, está allí, y Sergio y Daniel, si no me equivoco. Sergio y Daniel. Daniel lleva la web, el blog La Última Visita, y Obsoletum, menudo nombre, es Sergio. Sergio, Daniel, amigos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches de Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí escuchándoos y muy atentos a todo lo que pasa por ahí por Madrid. Claro, imaginaos esta conexión ahí de la España obsoleta, desconocida, extraña, olvidada, pero claro, te dicen primer punto en la ruta y Verónica y Eduardo nos sacan Viescas y claro, ya nos han dejado como, en fin, es uno de esos sitios, imagino, con una potencia tremenda. Yo no sé si erais alguno de vosotros los que teníais la grabación de los pasos subiendo. Sergio, creo que me dice Carlos. Sí, correcto. Cuéntanos un poco, vamos a ver, Noel, si podemos escuchar de nuestros pasos, porque claro, fuera de contexto, pueden ser pasos. En su contexto, imaginamos a unos amigos que eligen un lugar, que se encuentran, parecido a Viescas, una estación abandonada de esquí en este caso, ¿no? Correcto. ¿Cómo es esta historia? ¿Por qué elegís un lugar? ¿Sabéis que ya está marcado en el mapa? ¿Os lo han comentado? ¿O a veces es ir por un camino y encontrarte con un sitio y explorarlo sin más? Bueno, en este caso ya teníamos referencias de esta estación y bueno, fue un poquito un reto porque la idea era subirla nevada y bueno, fue el reto tan alto que solo llegamos dos personas del equipo se tuvieron que dar la vuelta, pero al final llegamos arriba, con la tormenta y todo conseguimos llegar arriba, visitar lo que era, pues bueno, la zona donde alquilaban todo el material, el restaurante. Realmente llegamos, costó, pero llegamos arriba. Sergio, ¿por qué alguien se dedica ya no solo a vivir estas experiencias, sino a difundirlas, por ejemplo, a través de un blog o una web? Esto engancha realmente, descubrir estos sitios, realmente se convierte en una obsesión positiva. Totalmente. O sea, es una línea que una vez la traspasas, yo creo, al menos personalmente, que no hay vuelta atrás. Creo que en La Última Visita, Daniel en este caso es el protagonista, es donde aparece, o por lo menos donde hemos leído, luego que la gente busque, indague, seguro que recibiréis muchísimas visitas ahora también, y nos alegramos. Factoría Avidesa, que a mí me dejó eso impresionado por la historia. Empresas que están en la mente de todos, que han acompañado nuestra niñez y de las que no queda nada. O sí, quedan imágenes de rodaje de una película de terror. Daniel, ¿me equivoco? Exacto, además estamos hablando de un edificio de muchas plantas y de mucha largura, todas ellas, con lo cual existen en su interior unos pasillos enormes que, bueno, pasear por allí es bastante impresionante. Era inacabable, ¿eh? Lo de Avidesa es un lugar como un auténtico búnker, ¿no? Impresionante. Es impresionante, pero vuelvo a repetir, porque estamos acostumbrados que cuando alguien dice un lugar abandonado se puede imaginar una casa o se puede imaginar una masía aquí en Cataluña, pero hablar de Avidesa es hablar de un abandono colosal. Vuelvo a repetir, creo que tenía 7 plantas y no hay más que ver las fotos, o sea, es que no te lo acababas en un día, que el edificio era enorme. Y además hay apilados cientos de cuencos que aquí fotografiáis, quedan algunas maquinarias, incluso los lugares donde tenían a los pollos, ¿no? El criadero de pollos. Y una cosa que es tremenda, que es el laboratorio con productos químicos dentro intactos. Sí, estaban todas las botellas. A ver, se notaba que había entrado alguien, pero quizá quien había entrado antes que nosotros también había entrado a hacer únicamente fotografías, no se dedicó a destruir el lugar.
estaba un poquito tocado, pero por el paso del tiempo. Y sí, encontramos, por ejemplo, el laboratorio con todos los productos dentro, y también yo recuerdo lo que era la recepción, con todo el mobiliario de madera todavía, y el despacho del subdirector, que todavía conservaba los sillones y la mesa del despacho y todo el la puerta donde pone subdirector, que te imaginas, no sé, las miles de circunstancias que tuvieron que pasar allí, toda una época, ¿no? En estos lugares, Daniel y Sergio, uno viaja en el tiempo realmente. Nos da la impresión de que estamos en el 2009, la tecnología, internet, teléfonos con GPS, podemos hacer prácticamente de todo en tiempo real. ¿Y qué pasa cuando llegas allí? Enrique y Verónica nos hablaban del silencio, de un silencio especial. ¿Vosotros estáis de acuerdo o hay otros elementos? Sí, entrar a un lugar abandonado siempre, a mayor o a menor escala, significa un viaje al pasado. Por lo que comentaba Eduardo anteriormente, decía, eres tú, tu cámara de fotos y el silencio que te rodea. Recorrer un pasillo, abrir una puerta y no saber lo que habrá detrás de esa puerta, es una sensación que te llena y, como dice Sergio, pues engancha muchísimo. Yo os pediría con un sí o un no, porque luego vamos a continuar, vamos a prolongar el tema durante la segunda hora. Creo que merece la pena, creo que se abre aquí esta noche un fenómeno que realmente vosotros, yo creo que es un factor muy positivo de la red, ¿no? Que habéis puesto en marcha, que esto nadie lo había hecho. Yo creo que en escasísimos libros, que los hay, sobre el Aragón abandonado o Soria despoblada, pero no al nivel de exploración urbana real que estáis efectuando vosotros, ¿no? Si me decís con sí o con un no, ¿habéis pasado miedo en algún lugar? Miedo real en alguno de estos sitios, Sergio, Daniel. Yo personalmente no. ¿No? Bueno, vamos a decir un no. ¿Vosotros? Yo sí. Yo la verdad es que no. ¿No? O sea, tenemos a Verónica que sí, y luego nos va a contar dónde, y los demás con tranquilidad absoluta, que a nosotros, de verdad, porque alguien puede pensar, quizás es la costumbre que tenéis, no, porque simplemente lo que impresiona de estos lugares, no sé, nos dejaría bastante... Realmente no es miedo a... Es miedo a lo que te puedes encontrar, pero de los tiempos actuales, por así decirlo. Es respeto hacia el lugar físico, que estás visitando. ¿no? Sí, sobre todo porque también, por ejemplo, aquí en la zona de Madrid se mete mucha gente a vivir y no sabes si realmente la gente que está allí viviendo, cómo puede reaccionar ante tu presencia. Entonces no es un miedo a decir, a ver si me voy a encontrar algo extraño, sino algo real. Yo recuerdo perfectamente, y te acordarás, Santi, de nuestro compañero Paco Pérez Caballero, cuando estuvo en Carabanchel. Claro, el miedo suyo, ¿cuál era, Santi? Pues efectivamente lo que estaban diciendo nuestros compañeros, porque yo creo que es la única vez que hemos mandado en Cuarto Milenio a un reportero con personal de seguridad. Y falta que hacía, o sea, porque la verdad sea dicha, el sitio tenía una famita importante. Había gente además, cuando llegó Paco, cuando Paco Pérez llega a Carabanchel, había gente que estaba arrancando literalmente el hierro de las celdas para venderlo, el cobre. Sobre todo estaban arrancando absolutamente todo para luego venderlo. Y luego hay obras faraónicas, de las que también vamos a hablar a la vuelta, obras a campo abierto de alguna forma, pero que nos siguen intrigando. Un reportaje sobre España abandonada lo hizo Juanje hace no mucho tiempo en Cuarto Milenio. Obras como absurdas, ¿no? Pero pocas tan impresionantes, Juanje, como Lemóniz. Hombre, lo que pasa es que Lemóniz, la central nuclear de Lemóniz es, bueno, para mí es como un monumento a la locura, ¿no? Porque es aquellos dos generadores nucleares, aquellas dos enormes torres de hormigón, que realmente lo que se ve es algo nimio, porque el agujero que hace dentro y lo que serían los dos reactores nucleares son tremendos. Entonces, claro, ver que aquello se ha convertido en un nido de gaviotas, que porque además el lugar es espectacular. Bueno, la bahía es una maravilla, es espectacular. Entonces, bueno, lo que sí es verdad que el lugar está lleno de cámaras de seguridad y hay guardias jurados dentro, pero bueno, se nota que se intenta colar mucha gente y había vallas rotas. De todas formas, si hay un peligro que me gustaría advertir sobre este tipo de sitios, que por ejemplo cuando yo hice ese reportaje de España inacabada, como tú comentas, pues viendo el túnel de la Engaña, que es parte de otra gran locura, que fue la línea férrea Santander-Valencia, pues una noche que estábamos allí, no es que pasáramos pánico, pero sí un cierto respeto, porque empezó a llover y las filtraciones que tiene ya el túnel, pues se ha hecho que haya varios derrumbes importantes por la parte de Castilla y León, ya está cerrado,
y yo lo que sí espero es que un día por parte del gobierno cántabro también lo tape alguien, porque si no, algún día de lluvia va a pasar alguna desgracia. En la España nada tan impresionante, imagino, para los ojos de un viajero de lo desconocido, vamos a llamarlo así, o de lo obsoleto, de lo abandonado, que por ejemplo la central nuclear, pero no solo es Lemóniz. Ahora que se está tanto hablando del Garoña y todo eso, en alguno de vuestros blogs, webs, no sé exactamente el cual, pero he visto Valdecaballeros. Yo creo que eso es como, bueno, el Chernóbil en España. Al lado de mi pueblo, por cierto. Sí, no podía ser de otra forma, pero sí, Valdecaballeros. Sí, la verdad es que es una visita que la teníamos desde hace bastante tiempo hasta que conseguimos hacerla y no nos defraudó en nada, porque además tuvimos la suerte de que allí no hay, o por lo menos no había, el día que nosotros fuimos no había ni seguridad ni había nada. Había bastantes agujeros, con lo cual la entrada no fue ni legal ni tuvimos que romper nada, que son los principios que siempre propongamos nosotros, que es no romper nada para acceder al lugar. Y la verdad es que nos dejó encantados. Impresionados. Sí, porque comentabas el tema. No me cuentes más, Enrique, porque venimos ahora después de las noticias y fijaos, nos va a contar Verónica dónde pasó miedo, claro, evidentemente. Dónde nuestros amigos de Barcelona, Daniel y Sergio, y Enrique también, se sintieron más inquietos o no. ¿Qué lugares les impresionaron? ¿Cuáles proponen nuestros amigos? ¿En qué lugares hay que tener especial cuidado? Porque también es verdad y la responsabilidad del periodista. Ahora nos están escuchando 700.000 personas ahora mismo, pero en Internet ni os cuento. Entonces, claro, ¿qué responsabilidad tenemos? Evidentemente que la gente, por favor, sea de quitarse el sombrero y no perjudiquen estos lugares que ya de por sí muchos están perjudicados. Vamos a contar la historia de nuestro país de otra forma. Hemos empezado con Viescas y seguiremos por otros lugares. Valdecaballeros, siguiente parada, pero hay muchas más. Volvemos en unos instantes, después de las noticias.